tal? Buenos días. ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos, un gusto estar con ustedes en contacto nuevamente. Estamos transmitiendo en vivo desde la Iglesia Evangélica Peniel. Son 10:53, así que para que vean que estamos en vivo. Es un gusto estar compartiendo con ustedes nuevamente algo que habíamos empezado hace unos meses atrás, que por distintas razones no habíamos podido continuar. Nos gusta este previo a la reunión general, la cual usted probablemente está acostumbrado a seguirnos, a ver. Es un gusto para nosotros, como les decía, poder compartir no solamente la reunión, que es lo que haremos en unos instantes, sino porque habíamos empezado con una idea, con un proyecto, de compartirles y de que usted tome conocimiento de algo, de una parte de la historia de nuestra Argentina que no se conoce, de la cual no se habla. Hay un libro llamado La llama ardiente, que ya habíamos comenzado a comentarles, a compartirles. Ese libro, La llama ardiente, fue escrito por el reverendo Edward Miller, fundador de la Iglesia Peniel en Argentina, y en él, el reverendo Edward Miller va comentando y desarrollando una parte de la historia de nuestra Argentina que no se conoce, que está muy en lo secreto, que hay muy poca generación que conoce en realidad de esta historia. Y es la parte espiritual de nuestra nación, es la parte vívida más importante de nuestra nación. Sí, está la parte política, está la parte de la historia que es fundamental, que es fantástica, que todo el mundo habla, pero esta parte de la historia nos corresponde a nosotros, los hijos de Dios, comentarla, difundirla y que se conozca. Porque el destino de nuestra nación no está en manos de hombres. El destino de nuestra nación está en las manos de Dios. De un Dios grande, poderoso, de un Dios que ha hecho milagros. Y de hecho, a Argentina se la conoce mucho en el mundo como el país que Dios más visita. Aunque usted no lo crea, aunque a usted le cueste entenderlo. Pero Argentina es reconocida en el mundo como uno de los países que Dios más ha visitado. Hemos tenido ese privilegio, esa gracia que no nos ha correspondido por nuestros méritos, que no ha sido parte de nuestro corazón para que el Señor viniera y nos visitara. Fue su gracia. Y es su gracia que Argentina hoy esté delante del trono de la gracia de Dios. En este libro, La llama ardiente, como ya habíamos comentado en la introducción, yo había hecho un poco la introducción y el primer capítulo, hablando acerca de los milagros, maravillas y prodigios. Y en este retomar, que va a ser desde ahora en más, si el Señor así lo permite y si los tiempos lo disponen, va a ser antes de la reunión general, para compartir con ustedes un poco más, como les decía recién, de una historia que no se conoce, pero es una historia la más importante quizás de nuestra nación. Es importante la historia política, sí, es importante la historia social, sí, muy importante, pero esas dos historias probablemente van muy ligadas y tomadas de la mano de la historia espiritual que tiene nuestra nación, de la cual, les vuelvo a repetir, muy poco se habla, porque muy poco se conoce. Y es lamentable, pero es así, muy poco se conoce, pero son tremendas las cosas que Dios ha hecho. Aquí en el libro La llama ardiente, como les dije, es un libro escrito por el reverendo Edward Miller. Yo voy a comenzar en esta nueva etapa, con la cual procuraremos tener una continuidad. Voy a arrancar ya con el capítulo número 2. El capítulo número 2 de este libro es la experiencia del reverendo Edward Miller acerca de lo que sucedió en la ciudad de Lobería. Quizás si usted está por ahí, por esa zona, o conoce. En la ciudad de Lobería hubo hace muchos años una campaña evangelística. Y el reverendo Edward Miller, déjeme que yo voy a ser textual con lo que él ha escrito, arranca diciendo: nunca tendrán en Lobería una campaña evangelística exitosa. Después de muchos años de lucha y sacrificios tenemos menos de una docena de miembros en la capilla. Y más aún, es sencillamente imposible que la gente se convierta aquí. Esas fueron las exclamaciones de las misioneras entradas en años de la ciudad de Lobería, centro espiritista de toda esta área. Es dura, impenetrable y no receptiva al Evangelio. Ningún evangélico ha prosperado jamás aquí y usted tampoco lo hará, dijeron estas ancianas. Años de sacrificio para establecer una incipiente iglesia evangélica habían convencido a las dos misioneras que la ciudad de Lobería era difícil aún para Dios. Descorazonadas y derrotadas, estaban tan solo aguardando hasta que el Padre Celestial las llevara a su hogar. En obediencia a la guía divina,
Un misionero evangélico y yo habíamos ido a la ciudad de Lobería a mediados de febrero de 1955, esperando tener reuniones de evangelización en un pequeño patio descubierto de la casa de un creyente. Con esto en mente, nos habíamos dirigido a visitar a las misioneras buscando cooperación. Mientras continuaban hablando, una palabra comenzó a resonar en mi interior. ¿Imposible? ¿Imposible en Lobería? ¿Imposible para Dios? ¿Había algo demasiado difícil para Él? Sus incrédulas palabras de desánimo, derrota y negativismo encendieron un fuego santo dentro de mí. Me parecía que podía escuchar a un antagonista desafiar vociralmente y descaradamente al Dios vivo, tal como Goliat había desafiado a las huestes de Israel. ¿Había algo imposible, algo difícil para Dios? Repentinamente el plan de Dios se hizo claro. El lúgubre derrotismo de las misioneras había cristalizado una resolución en mi mente. Alquilaremos un edificio más espacioso de la ciudad para tener una campaña exitosa en Lobería. Al expresar la decisión en voz alta, se desató un torrente de incredulidad. Este pensamiento de alquilar un lugar grande para una campaña de evangelización, imposible. El Teatro Español, dijeron, es el único edificio grande de la ciudad y su costo es excesivo. Pero de todas maneras, no podrán alquilarlo porque está siempre ocupado. Pero cuanto más hablaban, más fuerte se tornaba mi determinación. Necesitarán permiso policial que nunca les darán, y aun cuando anuncien las reuniones de evangelización, nadie asistirá. Así que es inútil siquiera intentarlo. En esa conclusión cesó el pesimismo. Con la ardiente determinación de echar por tierra la muralla de imposibilidades y con la certeza de que Dios nos había enviado a Lobería, mi compañero y yo dejamos la misión para ir directamente hacia el gran teatro imposible de alquilar. Cuando le dijimos al administrador del teatro que deseamos alquilarlo, nos respondió cortantemente: no lo alquilamos. Escudriñándonos cuidadosamente mientras fumaba un gran cigarro, añadió: ¿cuándo lo quieren? Le dijimos la fecha que Dios nos había dado y él comentó: bueno, para entonces estará libre porque vamos a estar reparando nuestras maquinarias para seguir trabajando. Tal como nos había dicho la misionera, el alquiler era una cantidad exorbitante, lejos del alcance de nuestras posibilidades. Finalmente el administrador se vino a hacernos la pregunta más crucial: ¿y para qué quieren alquilarlo? Y llegó el turno de ponernos ansiosos. Seguramente, cuando supiera que lo queríamos, estaría aún menos dispuesto a alquilarlo. Con todo, le explicamos con la más cuidadosa y detalladamente que pudimos lo que era una campaña de sanidad y su propósito. ¿Una campaña de sanidad?, respondió seriamente. Yo tenía una afección respiratoria, incurable. Los médicos no me dieron esperanza de recuperación. Y una tarde, mientras volvía de comprar mis medicamentos de la farmacia, me apoyé contra la pared en la vereda, porque el dolor era tan grande que no podía proseguir. El artículo que había leído unos meses atrás en la revista Selecciones me cruzó por la mente como un rayo. La historia de cómo Dios había hecho algo sobrenatural por alguien. Me vino el pensamiento: si Dios hizo eso por alguien, por Él, ¿por qué no lo puede hacer también por mí? Clamé a Él por ayuda y Él me oyó. Me erguí, sintiéndome completamente bien, y desde entonces el problema nunca más volvió. Por supuesto que pueden tener el teatro para una campaña de sanidad, concluyó de manera muy casual. Pueden tenerlo toda la semana por el precio de una noche. Nos retiramos del teatro jubilosamente meditando sobre el misterio de un Dios que muchos meses antes había removido ya la primera piedra de obstáculo en el camino para una campaña evangelística de sanidad, curando a un profano e impío hombre del mundo. Con estas palabras y con este hecho y este acontecimiento que comenzó la historia de un avivamiento en Lobería, así comienza el capítulo 2 de este libro, y en el cual queremos destacar lo siguiente. Por eso digo que es una historia maravillosa de nuestro Dios en la Argentina, que le hemos vivido, que le hemos tenido, y que es el legado que nos ha quedado a nosotros, por lo cual hoy usted de aquel lado y yo de este lado podemos estar en la presencia de Dios, podemos tener comunión con Dios. Porque Dios ha visitado esta nación, como les dije, y porque aquí en Lobería podemos ver lo que sucedió en aquel entonces, puede suceder hoy. La ciudad de Lobería es una ciudad pujante, es una ciudad que evangelísticamente está muy bien preparada, que hay iglesias, que ya no es el imposible que fue en aquel entonces. Pero un detalle
que es lo que a mí me llamó la atención. Qué tremendo que puede ser uno, a pesar de estar en una iglesia y sirviendo al Señor, tremendamente incrédulo, como tristemente eran estas dos ancianas misioneras, desahuciadas, desanimadas. ¿Qué les pasó? Porque no es que servían a otro Dios diferente que el reverendo Miller y su compañero servían. Era el mismo Dios. Era el mismo Dios que había sanado a ese hombre tan sencillamente como él lo contó. Tenemos un Dios poderoso, tenemos un Dios grande, tenemos un Dios de imposibles, lo cual muy poco conocemos. Por eso es importante, querido amigo y hermano que está de aquel lado, que se pueda ir conociendo esta parte de la historia de los avivamientos en Argentina. El libro y el capítulo 2 continúa con todo el desarrollo de esa campaña evangelística que se realizó por aquellos años. Recuerde, año 1955, en nuestra nación. Pocos meses antes, un tiempito antes, había estado Tommy Hicks. Yo les hice un comentario acerca de eso. Tommy Hicks, un hombre que se movía en sanidad, pero que también evangelizaba. Había estado en Capital Federal durante 3 meses y grandes milagros y prodigios se habían hecho. Y el reverendo Edward Miller había ido a la ciudad de Lobería como para decir que lo que pasó allá en Capital, si es lo mismo que pudiera pasar en Lobería. El libro continúa con esa historia, el libro continúa con ese desarrollo de lo que pasó en Lobería, donde al final se pudo realizar la campaña evangelística, donde se pudo realizar grandes prodigios y milagros, donde el nombre de Dios fue levantado y fue triunfante una vez más para su pueblo. Querido amigo y hermano, tenemos un Dios de maravillas, un Dios que no se detiene ante los imposibles. Y fíjese cómo Dios había obrado en este hombre antes de que sus siervos llegaran. Qué tremendo que es nuestro Dios, cómo se anticipa milagrosamente a lo que va a suceder. ¿Cuál es la diferencia y dónde está el problema? Quizás es en nuestra fe. Creerle a ese Dios que es un Dios de imposible y que para Él nada es difícil. Porque su palabra misma dice, ¿hay algo imposible para mí? Claro que no lo hay, querido amigo y hermano. Y de esta manera hemos querido retomar este comentario y este compartir con ustedes acerca de este libro, que quiero hacer una breve aclaración por las dudas para que no haya ningún malentendido. Estamos haciendo este comentario como un libro, no queremos reemplazar a la Biblia, quédese tranquilo, la Biblia sigue siendo nuestro principal libro. Pero la historia que está escrita aquí, los milagros y prodigios que están compartidos aquí en este libro, queremos compartirlos con ustedes, no con el fin de simplemente conocerlo a este libro, sino que usted, por medio del Espíritu Santo, pueda creer en su corazón que Dios es un Dios de imposible y que Él puede hacer lo que usted no puede hacer. Que Dios, cuando empiece a obrar en su vida, va a ser cuando usted no tenga las fuerzas para hacerlo. Pero Dios es un Dios poderoso, no se olvide. Él lo ama y Él está dispuesto y más cercano a ayudarlo de lo que usted se lo imagina. Hoy concluimos de esta manera. Queremos invitarlos a compartir la reunión general que ya ha comenzado, así que les digo hasta el próximo domingo, que estaremos nuevamente con este compartir y este comentario de La llama ardiente, libro de la historia de avivamientos y el libro de la historia, de alguna manera, de nuestra vida espiritual en Argentina. Muchas gracias, Dios los bendiga y los invito a compartir ya de la reunión general. Gracias.